Capítulo 1. La puerta de piedra. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas que rodean Guanajuato, tiñendo los callejones estrechos y las fachadas coloniales de dorado y rubí. El aire seco del atardecer traía consigo el eco lejano de las bandas de mariachis y el sonido apagado de los pasos apresurados de los turistas. Pero ese día, en el corazón del centro histórico, algo mucho más antiguo que la ciudad estaba a punto de ser despertado. Camila Ríos observaba la casa en ruinas con una extraña sensación en el estómago. Como historiadora, ya había entrado en decenas de edificios antiguos, pero aquel tenía algo diferente. Las ventanas estaban cubiertas con tablas clavadas de adentro hacia afuera, y la madera de las puertas parecía haber sido carbonizada en algún momento. A pesar del calor del verano, el interior exhalaba una brisa fría que le erizaba la piel. ¿Está lista, doctora?, preguntó Tomás Ortega, arqueólogo encargado de la restauración del lugar. Llevaba una linterna colgada del cuello y cargaba un viejo diario con planos del siglo XIX. Creo que nunca sé estar realmente listo para este tipo de cosas, respondió Camila, ajustándose la mochila. Pero vamos. La casa pertenecía a la familia de la Mora, extinta desde los años 40. Según los registros, el último heredero enloqueció y desapareció en los túneles subterráneos de la ciudad. Desde entonces, nadie más vivía allí. El gobierno había comprado el edificio para convertirlo en un centro cultural, pero las obras se interrumpieron varias veces por accidentes inexplicables. El equipo actual era el tercero en intentarlo. Al entrar al sótano, los obreros dejaron de trabajar. Estaban reunidos en silencio, mirando algo en la pared del fondo. Era una puerta. No una puerta común, sino una estructura de piedra negra con símbolos tallados en relieve, como si hubieran sido esculpidos con precisión quirúrgica en un tiempo que los registros históricos se negaban a mencionar. Esto no estaba en los planos, murmuró Tomás, pasando los dedos por las hendiduras de las inscripciones. Y parece antigua. Mucho más antigua que la casa. Camila se acercó. Algo en esa piedra la inquietaba. La textura era demasiado fría. Y los símbolos no eran mayas, ni aztecas, ni toltecas. Nunca había visto esa escritura antes. En el centro, un círculo grabado en espiral parecía emitir un sonido bajo, casi inaudible, como el vibrar de una campana lejana. ¿Hay algo al otro lado?, preguntó. Tomás asintió. Usamos el georradar. Hay una sala completa detrás de esta pared. Pero los sensores se volvieron inestables. Y los aparatos dejaron de funcionar. Todos. Uno de los obreros se acercó con un martillo. Podemos derribarla. Ya hemos trabajado con estructuras parecidas en las minas. No. Camila levantó la mano. Todavía no. Quiero estudiar los símbolos primero. Pero mientras ella hablaba, otro obrero, Javier, un joven terco y apresurado, golpeó con fuerza el lateral de la puerta con el martillo. Un chasquido resonó por el sótano, seguido de un silencio tan profundo que ni el zumbido de los insectos se escuchaba. Entonces, algo sucedió. Un chorro de aire frío escapó por las grietas recién abiertas. Y con él, un sonido. No era cualquier ruido, sino un susurro. Palabras en un idioma olvidado que penetraron los oídos de todos como si les susurraran directamente en el cerebro. Camila retrocedió tambaleándose. Tomás dejó caer el diario. Javier cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. ¿Escucharon eso?, murmuró con los ojos abiertos. No puede ser, dijo Tomás, jadeando. Eso vino de adentro. Camila trató de recuperar el aliento. En su mente, se formó una imagen contra su voluntad, una espiral sin fin, envuelta en sombras que se arrastraban como serpientes en la oscuridad. Sintió náuseas. Sintió miedo. Y, en el fondo de todo, sintió algo familiar. Sacó el celular del bolsillo y encendió la linterna. Con cautela, se acercó de nuevo a la puerta.
Las grietas ahora mostraban un brillo verdoso, pulsante, como si una vida silenciosa hubiera estado esperando allí detrás por siglos. Mi abuela solía hablar de esto, susurró. Decía que había una puerta sin voz, escondida bajo la ciudad. Que escuchaba susurros que venían del suelo cada vez que dormía cerca. ¿Tu abuela vivía cerca de aquí?, preguntó Tomás. Camila asintió. Crecí escuchando historias sobre túneles malditos. Voces que llamaban a los vivos. Todos decían que estaba loca. Hasta mi madre. Pero ahora... Javier, aún pálido, se levantó despacio. Yo no vuelvo aquí. Este lugar está vivo. Esa noche, Camila volvió a casa sin decir nada más. Sentía el sonido aún vibrando en su pecho. Una llamada. Una advertencia. Algo había sido abierto. Y fuera lo que fuera, ya no dormía. Horas después, ya en su casa, abrió una caja de madera antigua donde guardaba pertenencias de su abuela. Fotos, cartas, cuadernos. En uno de ellos encontró una página garabateada con trazos parecidos a los de la puerta. En la parte superior, una frase en español temblorosa y manchada. El silencio no es ausencia. Es prisión. Camila tembló. Sabía, en ese momento, que su vida, y quizá toda Guanajuato, jamás volvería a ser la misma. Capítulo 2. La voz de mi abuela. Me desperté a mitad de la noche, cubierta de sudor, aunque la ventana estaba abierta y el viento fresco de Guanajuato entraba en la casa. El reloj marcaba las 3:16. Un número extraño. Una hora aún más extraña. El tipo de hora que sientes que no pertenece a la rutina de los vivos. Y, por primera vez en muchos años, escuché esa voz. No era clara. Era como si susurraran mi nombre desde muy lejos, detrás de una pared gruesa, dentro de la tierra. Camila. Me senté en la cama y miré alrededor. Nada. Silencio. Pero dentro de mí, algo se había activado. Como si un recuerdo antiguo estuviera rascando por dentro, tratando de salir. Me levanté y fui directo al armario donde guardaba las cosas de mi abuela. Desde pequeña me enseñaron a no tocarlo. Tu abuela estaba enferma, decía mi madre. Esos apuntes no son más que delirios. Pero esa noche, no parecía locura. Parecía advertencia. Abrí la caja de madera otra vez. Tomé uno de los cuadernos viejos y, esta vez, lo hojeé con calma. La letra era temblorosa, pero clara. Entre poemas, recetas y frases aleatorias, había páginas marcadas con símbolos parecidos a los de la puerta que encontramos en el sótano. En una de ellas leí: la voz siempre vuelve en el silencio. La espiral llama. Y no olvida. ¿Qué significaba eso? Seguí leyendo. Había dibujos de túneles, mapas hechos a mano, observaciones sobre personas desaparecidas en la ciudad. Y nombres. Muchos nombres. ¿Sabías todo esto, abuela?, murmuré al pasar la página. Entonces encontré lo que parecía un diario personal. Pequeñas entradas fechadas en los años 60. Julio de 1964. Hoy las voces volvieron. Aunque la casa estaba llena de gente, me encontraron. Dijeron mi nombre. Dijeron que la puerta se estaba abriendo de nuevo. Traté de avisar a don Armando, pero me llamó bruja. Nunca creen en las mujeres. Septiembre de 1965. La espiral apareció en mi sueño. Era de piedra, rodeada de niebla, y detrás de ella, había algo sin rostro. Algo que no podía verse, solo sentirse. Octubre de 1965. La vi. La puerta. Estaba en el sótano de la casa de los de la Mora. Era real. Pero cuando volví, había desaparecido. Tal vez se cerró de nuevo. Tal vez está esperando.
Cerré el cuaderno, jadeando. Eso no era coincidencia. Era el mismo lugar que habíamos abierto ayer. El mismo sótano. La misma maldita puerta. A la mañana siguiente, fui a la iglesia antigua en la cima del cerro. El padre Alonso me conocía desde pequeña. Siempre había sido amable, aunque reservado. Llevé conmigo los apuntes de mi abuela, especialmente uno con símbolos similares a los de la puerta. Padre, ¿puedo mostrarle algo? Él observó los papeles por unos segundos y luego se quitó las gafas lentamente. ¿De dónde sacaste esto? De mi abuela. Decía escuchar voces. Dijeron que estaba loca, pero esos símbolos son reales. Están grabados en una puerta de piedra, en el sótano de la casa de los de la Mora. Su expresión cambió. No de sorpresa, sino de reconocimiento. ¿Sabes lo que son, verdad? Respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto guardado por décadas. Esto pertenece a un tipo de escritura extinta. La llamaban voz sellada. No es un idioma común. Son comandos, oraciones o sellos que se tallaban para impedir manifestaciones. No sé cómo tu abuela tuvo acceso a esto. Pero si los escribió, sabía. Guardé silencio. Padre, ¿qué exactamente fue sellado en esa puerta? Él dudó. Sus ojos, ahora llenos de preocupación, bajaron al suelo. Hay registros antiguos, muy antiguos, de que la ciudad fue construida sobre un centro ritualístico. Algo anterior a la llegada de los españoles. Dicen que había una entidad ahí abajo. Algo que se alimentaba del miedo y de la ausencia de sonido. Por eso, la gente lo llamaba el silencioso. Los que escuchaban su voz, comenzaban a ver cosas. A perder la noción del tiempo. A enloquecer. Como mi abuela. Él asintió lentamente. Pero ella sobrevivió. Sobrevivió, para dejarme pistas. Volví a casa con un nudo en el pecho. Estaba claro, mi abuela no estaba loca. Sabía exactamente lo que escuchaba. Y, más importante, intentó impedir que lo que estaba a punto de pasar volviera a suceder. Esa noche volví a soñar con la espiral. Pero esta vez, estaba abierta. Y escuchaba pasos que venían de dentro. Capítulo 3: Túneles prohibidos. La ciudad de Guanajuato es famosa por sus túneles subterráneos, pasajes creados originalmente para contener inundaciones, pero que con el tiempo se convirtieron en vías ocultas, rutas alternativas, atajos olvidados. Los turistas los recorren todos los días sin imaginar cuántos de esos túneles no figuran en ningún mapa. Pero Nina Reyes sí lo sabía. Con 19 años, Nina era una influencer digital en busca de una cosa: fama. Creció escuchando leyendas locales, momias que parpadean, voces que lloran en el subsuelo, sombras que atraviesan las catacumbas. Todo eso la fascinaba. Desde los 15 años alimentaba un canal de YouTube con videos de exploraciones urbanas nocturnas. La mayoría eran montajes, guionizados. Pero ahora, quería algo real. Y era justo eso lo que la puerta de piedra ofrecía. Camila había mencionado el descubrimiento en una reunión cerrada en la universidad local, y alguien grabó. El audio se filtró. En menos de 48 horas, Nina ya sabía a dónde ir, qué buscar y qué filmar. Entrar a la casa de los de la Mora y documentar la llamada puerta maldita sería la mayor audiencia de su vida. Llegó de noche, con su cámara, linterna y un micrófono sensible colgado del cuello. Saltó la barda, entró por la ventana lateral y bajó las escaleras con cuidado, filmando cada paso. Exploración nocturna prohibida en los túneles de Guanajuato. Si desaparezco, bueno, ya saben por qué, susurró a la cámara, sonriendo con malicia. El sótano estaba oscuro y húmedo. Pero lo más extraño era el silencio. No el silencio común de la noche, sino un silencio espeso, cargado. Un tipo de ausencia que hacía hasta que los pensamientos resonaran.
La puerta de piedra seguía ahí. Pero ahora estaba más abierta. Las grietas se habían agrandado. Un pedazo del lateral había caído, revelando una abertura estrecha. Nina se acercó y apuntó con la cámara. Una brisa helada escapó por allí. Y entonces, nuevamente, el sonido. No gritos. No lamentos. Solo susurros. Múltiples voces, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, muy bajito. Esto es real, dijo, con la piel de gallina. Sin pensarlo mucho, encendió la linterna y se metió por la abertura. El túnel del otro lado era angosto, resbaladizo, con olor a tierra vieja y moho. Las paredes parecían vivas, respirando. Al fondo, había escaleras de piedra que descendían en espiral, mucho más allá de lo que sería lógico para una construcción así. Mientras bajaba, la linterna empezó a parpadear. No, no ahora, murmuró, golpeando el equipo. Las voces aumentaron. Y la cámara, que grababa normalmente, mostró una interferencia, figuras blancas, movimientos rápidos entre cuadros. En el audio, silbidos distorsionados, como palabras invertidas. Fue entonces que Nina vio. Al fondo del pasillo, por un segundo, la figura de alguien parado. No estaba de pie, parecía flotar. No tenía ojos. Solo la marca de una espiral flamígera en lugar del rostro. Gritó. La imagen se distorsionó. La cámara cayó. La pantalla quedó negra. Capítulo 4: Rituales en la penumbra. La campana de la iglesia sonaba grave y lenta aquella mañana gris, como si cada campanada resonara desde el fondo de la tierra. Camila esperaba fuera de la sacristía, con la mirada fija en los vitrales empañados. Sabía que el padre Alonso la llamaría cuando estuviera listo. Y también sabía que lo que él tenía para mostrar no era para ojos comunes. La puerta chirrió. El padre la miró por un instante y luego asintió con la cabeza. Ella entró. Lo que vas a ver ahora no está registrado en los archivos de la parroquia, ni en los libros oficiales. Son documentos guardados por generaciones, protegidos por miedo, no por fe. Destrancó una pequeña puerta al lado del altar. Una escalera descendía a una sala mal iluminada, donde el aire tenía sabor a hierro y papel antiguo. En el centro había una mesa cubierta con pergaminos, libros de tapa gruesa, fotos sepia y fragmentos de piedra con inscripciones familiares. Estos textos fueron dejados por monjes que vivieron aquí en los siglos XVII y XVIII. Algunos de ellos no eran nombres comunes. Formaban parte de una orden olvidada, conocida como la Orden del Silencio. Camila se acercó. Tomó uno de los papeles amarillentos. En él había un dibujo de una espiral con 4 figuras arrodilladas alrededor. Un círculo de velas. Y en el centro, una sombra oscura, sin rostro. Esto es un ritual, murmuró. Un ritual de sellado, respondió el padre. Según los registros, el silencioso no era una criatura física. Era una presencia, una conciencia que se alimentaba de lo no dicho. Del miedo guardado. Del silencio forzado. Y se manifestaba en los túneles. Como los que pasan bajo la ciudad. Exacto. La ciudad fue construida sobre túneles prehispánicos. Algunos jamás mapeados. Según la orden, la entidad apareció ahí por primera vez cuando indígenas fueron masacrados y enterrados vivos, sus gritos ahogados bajo las piedras. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Hicieron eso? ¿Sellaron esa cosa? Sí. Un grupo de monjes selló a El Silencioso con un ritual realizado en un círculo de espirales. Cada espiral era tallada en una puerta de piedra, ubicada en los puntos cardinales bajo la ciudad. Una de esas puertas es la que encontraste. Pero ¿por qué nadie habla de eso? El padre se sentó, cansado. Porque muchos murieron intentando recordarlo. Hay relatos de sacerdotes que enloquecieron solo por leer esos textos.
Y, con el tiempo, todo fue olvidado. O mejor dicho, enterrado. Camila pasó las manos por los papeles. Reconocía algunas palabras. También estaban en los cuadernos de su abuela. Pero había una que se repetía constantemente en casi todos los registros. Resonancia. ¿Qué significa? La entidad no actúa sola. Necesita ecos. Memoria. Herencia. Se fortalece con los que la recuerdan. Con los que sueñan con ella. Por eso solo algunos pueden oír su voz. Camila tragó saliva. Ella oía. Su abuela también. Entonces, ¿qué pasa si las 4 puertas se abren? El padre la miró con tristeza. El silencio deja de ser prisión y vuelve a ser depredador. Esa noche, Camila regresó al sótano de la casa de los de la Mora. La apertura era mayor. Las voces resonaban más intensas. La ciudad dormía, pero algo allá abajo despertaba. Algo que ya sabía su nombre. En la pared al lado de la puerta había un nuevo símbolo dibujado con algún tipo de carbón húmedo. Una espiral incompleta. El mensaje era claro. El ritual se estaba deshaciendo. Y el tiempo se estaba acabando. Capítulo 5. El eco de los olvidados. Llovió fuerte esa noche. Las calles de Guanajuato brillaban bajo los viejos postes, y las goteras de los techos coloniales caían como pequeños golpes de tambor sobre los callejones vacíos. Camila no había dormido en 2 días. El ritual se estaba deshaciendo, y sabía que la primera puerta ya no contenía nada. Pero quedaban 3 más. La segunda, según los escritos del padre Alonso, estaba bajo un antiguo hospital abandonado, construido sobre las ruinas de un templo indígena. El lugar se encontraba en el barrio de Tepetapa, rodeado de historias oscuras desde antes de la colonización. Decían que las monjas escuchaban susurros de los muertos, que bebés lloraban en los pasillos sin haber niños, y que la campana de la capilla sonaba sola, siempre a las 3:16 de la mañana. Camila fue con Tomás Ortega, el arqueólogo que también había escuchado los susurros de la primera puerta. Tomás ya no era el mismo desde aquel día. Dormía poco, caminaba con la mirada perdida, y a veces repetía frases en voz baja que ni él mismo notaba. Pero ella necesitaba ayuda. Y a pesar del miedo, él aceptó. Al entrar al hospital, un olor a óxido, moho y vela quemada invadió sus narices. La recepción estaba tomada por la maleza. Las ventanas rotas dejaban que la luz de la luna proyectara sombras extrañas en el suelo. Pero lo más inquietante era el sonido. No había sonido. Ni viento. Ni insectos. Ni sus propios pasos parecían eco. ¿Lo escuchas?, susurró Tomás. No escucho nada. Exactamente. Camila siguió los mapas antiguos hechos a mano por su abuela y confirmó la ubicación exacta, un ala subterránea usada para aislar enfermos terminales. El acceso estaba parcialmente bloqueado, pero había una abertura en la pared de yeso. Entraron con linterna y cuerda. El pasillo era estrecho, con azulejos rotos y inscripciones ocultas bajo la pintura descascarada. Símbolos, espirales, nombres. La mayoría ilegibles. Llegaron a una sala rectangular con paredes de piedra. Y allí estaba. La segunda puerta. Era diferente a la primera. Esta era verdosa, cubierta de líquenes y musgo, como si la humedad misma de la tierra intentara tragársela de nuevo. Aún así, tenía las mismas tallas. Las espirales. Los sellos rotos. En el centro, algo nuevo, un agujero circular, con marcas de dedos alrededor, como si alguien hubiera intentado entrar a la fuerza. O salir. Camila se acercó. Sintió un calor extraño proveniente de la piedra, a pesar de la humedad. Y entonces, escuchó. Pero esta vez no fue un susurro, fue una oración. Murmurada por voces de niños.
Una plegaria torcida, mezclada con palabras que no conocía. Palabras que dolían dentro de la cabeza. Tomás cayó de rodillas, temblando. Ellos están aquí. ¿Qué ves? Pero él solo señalaba la puerta. Camila sostuvo la linterna con fuerza. La luz parpadeaba. La oración aumentaba. Voces infantiles, distorsionadas, llorando y rezando a la vez. Se acercó al agujero y, por un momento, miró adentro. Nada. Oscuridad total. Y entonces, un ojo. Negro. Redondo. Sin iris. Sin emoción. Retrocedió gritando. La linterna cayó al suelo, apagándose. Todo quedó oscuro. Tomás comenzó a murmurar algo en un idioma que ella no reconocía. Y entonces, del centro de la puerta, un líquido oscuro comenzó a gotear. Denso, viscoso, como tinta o sangre coagulada. Camila lo jaló del brazo y corrieron. Subieron por los pasillos en ruinas hasta salir a la superficie. Cuando salieron, el aire parecía más ligero, pero el cielo, más oscuro que antes. Horas después, en casa, Camila intentó dormir. Pero soñó con el hospital. En el sueño, caminaba por pasillos inundados. Y las paredes lloraban. Literalmente lloraban, goteaban sangre y cenizas. Cada puerta del hospital era una boca abierta, murmurando oraciones fragmentadas. Y al final del pasillo, veía a su abuela, sentada, cubierta con una manta blanca, con los ojos mirando hacia adentro. «¿Escuchaste, Camila?», decía la vieja. «Ahora ellos también te escuchan». Despertó con una palabra en la mente, repetida una y otra vez. Resonancia. 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 La segunda puerta estaba abierta. La ciudad no lo sabía. Pero algo nuevo ya se movía en los callejones invisibles del alma de Guanajuato. Y el eco apenas comenzaba. Capítulo 6. El soplo de las piedras. Camila caminaba por las calles estrechas de Guanajuato como quien atraviesa un sueño a punto de convertirse en pesadilla. El silencio estaba cambiando. Ya no era ausencia. Era presión. Como si el aire se hubiera espesado. Como si la ciudad escuchara cada paso suyo. Después de la apertura de la segunda puerta, notó cambios sutiles, niños que despertaban gritando sin recordar sus sueños, perros aullando a paredes vacías, y personas olvidando cosas simples. Nombres. Lugares. Incluso rostros. Y luego estaba Tomás. Desde el hospital, casi no hablaba. Tenía fiebres inexplicables, ojeras profundas y hablaba dormido, palabras en idiomas que Camila no conocía. Una noche, intentó salir por la ventana del segundo piso, repitiendo: el viento me llama por las piedras, por las piedras. Ella lo detuvo a tiempo. Fue entonces que Camila decidió buscar ayuda de alguien que siempre había evitado, doña Mireya, una curandera tradicional que vivía en las montañas cercanas, conocida por su conexión con lo que no tiene nombre. La mujer la recibió sin sorpresa, como si ya la esperara. La resonancia volvió. Tu linaje lleva la memoria de quien escuchó el silencio por primera vez, dijo Mireya, encendiendo un incienso de copal y ruda. ¿Qué quiere?, preguntó Camila, con las manos temblorosas. Mireya miró hacia afuera, donde la niebla cubría el camino. Él no quiere. Él es. El silencio puro no desea. Solo consume. Olvidar es su ofrenda. Quien no recuerda, no resiste. Y las puertas están abriéndose porque ustedes recordaron. Camila cerró los ojos. Respiró profundo. Y preguntó: ¿dónde está la tercera? La respuesta vino sin dudar. En el cerro de la Bufa, donde los vientos golpean fuerte las piedras. Antiguamente, los antiguos decían que el soplo allí no era natural. Era un aviso.
Las piedras hablan a quienes tienen sangre sensible. Camila fue al cerro al día siguiente. Sola. Llevó el diario de su abuela, una linterna y una vieja brújula oxidada que encontró en la caja de recuerdos. En la cima, entre formaciones rocosas torcidas por el viento y el tiempo, comenzó a sentir el aire distinto. Había un zumbido. Sutil. No exactamente sonido. Era como si las piedras respiraran. Siguiendo la intuición y los mapas antiguos, encontró lo que parecía una entrada oculta entre las rocas, cubierta por raíces y tierra dura. Con esfuerzo, removió algunas piedras, y allí estaba. La tercera puerta. Esta era aún diferente. Más pequeña, con inscripciones talladas directamente en la montaña, sin marco ni contorno. Era como si la piedra hubiera nacido con los símbolos. En el centro, un pequeño tallado circular en espiral. Dentro, hojas secas que nunca parecían moverse con el viento. Tocó el espiral con los dedos. Y escuchó. Esta vez no fueron voces. Fue viento. Pero no el viento del cerro. Era un viento interior, que atravesaba la roca. Un soplo frío que parecía decir cosas, susurros que se enredaban en el alma. Y entonces vio, la espiral brilló en azul apagado. Y alrededor, las rocas comenzaron a vibrar. Camila cayó de rodillas. Detrás de ella, el eco del pasado explotó. Niños indígenas encadenados. Monjas arrodilladas rezando con ojos vacíos. Soldados españoles perdidos en el laberinto de piedra, disparando a sombras invisibles. La ciudad construida sobre ruinas. Las ruinas sobre túneles. Los túneles sobre algo aún más antiguo. Lloró. No por miedo, sino por recuerdo. Algo dentro de ella siempre lo supo. La tercera puerta no estaba siendo abierta. Estaba recordando que nunca fue cerrada. Camila se levantó tambaleándose, con los ojos llorosos. Sabía que el tiempo se acababa. Al voltear para bajar el cerro, vio, por un breve instante, a alguien vestido de blanco parado entre los árboles. Alguien sin rostro. Observando. Y luego, desapareciendo en el viento. Al llegar a casa esa noche, encontró a Tomás sentado en el suelo, rodeado de páginas del diario de la abuela. Él la miró con ojos llorosos y dijo, con voz ronca: «Ahora saben quién eres». Camila tembló. En el espejo de la sala, detrás de su reflejo, vio la espiral. Girando lentamente. Capítulo 7. Memoria de sangre. El silencio en Guanajuato se volvió insoportable. Personas olvidaban quiénes eran, un niño habló en náhuatl sin haberlo aprendido, y una anciana murmuró, «La última está llorando, ya viene». Camila entendió, la última puerta se preparaba. En la casa de su abuela, abrió las páginas cosidas del diario. Allí descubrió a su bisabuela Antonia de la Mora, una de las memorias, guardianas de nombres antiguos de entidades subterráneas. Entre ellos, Yulticán, el que crece en el silencio. En 1925, Antonia participó en un ritual para sellar una puerta, pero algo salió mal. La última anotación advertía, la próxima de la línea ya nació, que recuerde por amor, y no por miedo. Esa noche, Tomás desapareció. Su cuarto estaba cubierto de símbolos y la frase repetida, «Yo recordé por ti». Las pistas llevaron a Camila al Teatro La Soledad, construido sobre un pozo ritual. Con el diario, una vela y una campana, entró en el teatro. Siguió huellas recientes hasta un pasaje oscuro donde el sonido se desvanecía. Entonces, escuchó su propia voz, «Yo recordé por ti». Había cruzado el umbral, sin saber si estaba en el teatro o dentro de su memoria. Capítulo 8. El nombre del silencio. El pasaje se convirtió en una espiral viva que conducía a una sala de piedra con inscripciones. Allí, la cuarta puerta era un espejo. En él, Camila vio a su familia y a Tomás.
Una voz sin sonido le reveló que Yulticán no era un demonio, sino la memoria colectiva de los pueblos silenciados. Guanajuato estaba construida sobre ese silencio, y ahora quería tomar forma. «Di mi nombre», pidió. Camila comprendió que nombrarlo cerraría el ciclo, pero callar prolongaría el olvido. Levantó la campana y la hizo sonar. El espejo estalló en luz. Despertó en el escenario, con Tomás a su lado, dormido en paz. En el suelo, una espiral luminosa y una sola palabra, recordado. En la ciudad, todo parecía normal, pero algo había cambiado, sombras más profundas, estatuas con nuevos rasgos, y el eco distante de una campanilla. En su casa, Camila escribió: «Que el silencio no nos trague. Que el nombre nunca se pierda». El silencioso no buscaba el fin, sino ser recordado. Y ahora lo era. En Guanajuato, el silencio despertó, y su nombre ya es eterno. Suscríbete, dale like y comenta sobre qué ciudad quieres escuchar una historia encubierta.